Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estoy feliz de estar con ustedes una vez más. Gracias por elegir estar con nosotros a través de esta plataforma. Estamos casi en la recta final de esta serie que comenzamos ya hace mucho tiempo este año. En la primera carta de Pablo a Timoteo, una serie que hemos titulado Asuntos de la Iglesia. Esta tarde quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué similitud hay entre estos programas de ejercicio, el matrimonio y la vida cristiana? Bueno, la similitud que hay en esto es que hay una emoción cuando comenzamos en esto, pero es difícil mantenerlo a largo plazo. Es muy difícil mantenerlo a largo plazo, así como pasa con el ejercicio, así como pasa a veces con el matrimonio, también pasa con la vida cristiana. Quiero decir que a veces cuando comenzamos es divertido y todo parece que va bien y estamos emocionados de seguir, pero pasan los días y pasan los meses y entonces comenzamos a sentir lo difícil que es mantenerse, porque se presentan diferentes obstáculos aquí y allá. Entonces comienza a tener dificultades para proseguir en el avance. Muchas veces tenemos la idea de que cuando una persona viene a Cristo, y a veces le vendemos esa idea o le decimos esa idea, lo cual creo que es errónea, de que viniendo a Cristo todas las cosas van a estar de maravilla, que el cristianismo va a ser como un pedazo de pastel. La verdad es que cuando ya vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles, muchos creyentes, especialmente en esta época, se están desanimando en seguir al Señor. Y porque vivimos obviamente en esta era donde la gente quiere todo al instante. Todo lo queremos al instante. Entre más rápido es, mejor es para nosotros. Y a veces esa es la perspectiva que tenemos acerca de la vida cristiana. A veces tenemos la idea de que, ahora yo me voy a acostar a dormir y mañana cuando me levante ya seré igual que Cristo, de la manera que Cristo caminó, de la manera que Cristo habló, de la manera que Cristo amó. Y eso realmente no es posible, no puede pasar, no pasa de la noche a la mañana. Porque no queremos el esfuerzo, no queremos el trabajo, no queremos desarrollar, no queremos disciplina. Y en la vida cristiana es necesario entender de que para ser como Cristo, necesitas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, pero hay un proceso de desarrollo de disciplinas que nosotros debemos de tener. Entonces, esa idea de que todo va a venir automáticamente no es cierto en la vida cristiana. Por lo tanto, generalmente no es muy difícil lograr a veces que una persona se interese en su salvación. Pero a veces es tan difícil mantener a esa persona constante en el camino. Es muy complicado a veces. Son millones de personas toman decisiones por Cristo, pero realmente sin la intención de seguirlo. Por lo tanto, la mayoría de las personas sienten que la vida cristiana es como una carrera de 100 metros y de 100 yardas. Y no se dan cuenta que realmente la vida cristiana es una carrera, es un maratón de resistencia que conlleva obviamente tener ciertas disciplinas en el proceso. Pablo escribe a Timoteo y le recuerda que debe de llegar al final. Ya comenzamos, si usted es creyente, ya comenzó, pero el punto principal es de llegar. Es de llegar.
terminar la carrera. Y quiere decir mucho de cómo usted y yo vamos a terminar nuestra carrera. Pablo en versículos que nos llevan el día de hoy, los versículos 11 y 12, habla de 4 verbos, incluso 4 verbos. Y usted sabe que un verbo significa acción. Y estos verbos que Pablo describe en estos 2 versículos son sumamente esenciales, fundamentales en nuestro caminar con el Señor. Y esos verbos son: huye, persigue, pelea y aférrate. El pasaje dice lo siguiente, yo lo leo. Dice: pero huye de estas cosas, hombre de Dios, y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la que fuiste llamado e hiciste la buena confesión delante de muchos testigos. Eso dice el pasaje de esta tarde. Y Pablo le recuerda a Timoteo estos 4 verbos que mencioné: huye, persigue, pelea y aférrate. Quizás estos mismos verbos son los que usted y yo necesitamos en el día de hoy. Quizás son estos verbos los que deberíamos poner en práctica en nuestra vida diaria, y créame que tendrás fortaleza para poder seguir en ese maratón de fortaleza. Tal vez sea como es que estás en el entretiempo del juego, del partido, y quizás estás esperando que ese coach, ese entrenador llegue a animarte, a motivarte para proseguir la otra mitad del partido. Y Pablo, como un buen entrenador, está dando a Timoteo estos 4 aspectos para que él pueda terminar el partido que él ya comenzó en el momento en que se entregó a Cristo. Y comienza con esta frase que es muy complicada a decirla el día de hoy. Que alguien nos califique de esta manera no es fácil. Y él dice: hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y yo le pregunto, en realidad, ¿cómo es que nosotros queremos que nos recuerden? O que alguien nos reconozca ahí en la calle o aún en la iglesia. Que te reconozcan. Creo que el mayor halago que le pueden hacer a una persona es que le llamen hombre de Dios o mujer de Dios. Y por eso hice la pregunta: ¿cómo quieres que te recuerde la gente el día que ya te vayas de acá? Que digan: ese fue un hombre de Dios. Hoy en día podemos decir: oh, esa mujer es una mujer de negocio, esa mujer es una mujer de pelea, esa mujer, pero quizás nadie te conoce como una mujer de Dios. O igual con los hombres. Ese hombre es trabajador, ese hombre es aquí, ese hombre, pero nadie te puede reconocer como un hombre de Dios. Y eso es lo que Pablo en primera instancia reconoce a Timoteo como un hombre de Dios. En la Biblia hay muy pocos hombres que realmente fueron llamados así. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Moisés, Samuel, Elías, David. Todos estos hombres fueron llamados hombres de Dios. Y eso es importante porque alguien tiene que reconocerte quién eres y cómo eres. Por lo tanto, ¿cómo quieres que te recuerde? ¿Como un hombre de Dios? ¿O como un hombre que tuvo un buen negocio y ahí terminó? Podríamos decir: esa persona es un buen hombre. Podríamos decir que esa mujer tiene un buen carácter, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos coincide con lo que realmente tú quisieras ser reconocido. Quiero decir que no es eso lo que queremos que la gente diga de nosotros.
Quisiéramos que la gente dijera, oh, este sí es un hombre, o este sí es una mujer de Dios. Entonces Pablo le da 4 palabras y 4 verbos a Timoteo, 4 instrucciones importantes. La primera que dice es que debe de huir. Huir. Huye. Algunos dirían que huyamos de la impiedad. A veces esta palabra de huir como que no es muy popular, especialmente en aquellos que han estado en las Fuerzas Armadas. Porque una de las doctrinas de las Fuerzas Armadas es que ya sea el Marine o el soldado no está para retirarse o da la idea como que debe de correr o abandonar la confrontación. No, aquí tiene que ver, la decisión de huir tiene que ver con una acción de sabiduría. Es sabio huir en medio, y es un medio para alcanzar la victoria. El hecho de huir es un medio para alcanzar la victoria. Y podemos huir de muchas cosas y morir, qué sé yo, podemos nosotros incluso huir de la idolatría, de muchas cosas que la Biblia es clara en esto, que nos llama a huir a nosotros, huir de la inmoralidad, huir de la idolatría, huir de las pasiones juveniles, huir del amor al dinero, huir de las falsas doctrinas. Pero eso necesitamos. Por eso necesitamos huir y saber cuándo huir. Y eso te protege. Juan decía que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la jactancia de la vida y la vanagloria de la vida, dice que eso no debe de estar ni en nuestra agenda. Debemos abandonar, debemos unir. Si nos involucramos demasiado en el mundo, es posible que no será fácil, será fácil descarriarse. Será fácil descarriarse y no terminar por lo menos bien tu carrera. Por eso Pablo decía en Romanos 12 que no te involucres, no te conformes a este mundo. Entonces la primera palabra es huir. La segunda, y esto da la idea de estar huyendo constantemente, no es que vas a huir una sola vez. Mientras vivas, tienes que estar huyendo de ciertas cosas para poder tener la victoria en Cristo. La segunda palabra es interesante, es perseguir, persigue, busca, avanza, persigue ese objetivo. Y hay varias cosas, y hemos hablado a lo largo de esta historia muchas veces, y una de esas cosas es que debes de perseguir, ¿verdad? Persigue por lo menos la justicia, persigue la justicia. Esto se trata de integridad, de carácter. La otra sería persigue la piedad. Y hemos hablado dos semanas pasadas, hablamos mucho de esto, y esto tiene que ver con la conducta de nosotros. La piedad, una vida cristiana, una vida dedicada de sumisión al Señor, persigue ese propósito. Luego tenemos también persigue, por ejemplo, la fe. Simplemente esto significa confiar más en Dios en cada situación de la vida. La otra que dice es persigue el amor, los versículos que leímos. El amor siempre busca el bien supremo de la otra persona. Siempre va a buscar el bien supremo. Es algo que fluye, el amor realmente no es algo que fluye naturalmente, sino la Escritura no dijera tantas veces que debes de amar y amar y amar a los demás. ¿Por qué? Porque esto no es natural. Se debe de desarrollar, se desarrolla, se cultiva. El otro aspecto que debemos perseguir es persigue la perseverancia, que significa realmente la capacidad de aguantar incluso en los momentos difíciles, de resistir en los momentos difíciles. Porque ¿qué es lo que sucede? A veces si no hay estas convicciones
De pronto, cuando vienen los problemas difíciles en la vida, muchas personas tienden a abandonar el camino. Y esto no es nuevo. En el tiempo de cuando Jesús tenía, dice la Biblia, que multitudes seguían a Jesús, pero en un momento dado de la historia de Jesús, Él habló acerca de todo aquel que quiera seguirle a Él, tendría que tomar su cruz y negarse a sí mismo y seguirle. Mucha gente dejó de seguirlo porque tenían la expectativa o el pensamiento o la idea de que la vida realmente iba a ser una vida fácil y realmente no lo es. Hay otro aspecto que debemos perseguir y es la mansedumbre o la gentileza. Ahora, este término, esta frase no significa debilidad. Es más, esto es fortaleza. Esto significa, realmente es compostura. En realidad significa fuerza bajo control, compostura. Especialmente cuando hay oposición hacia usted y a mí. Por eso debemos perseguir la mansedumbre. La tercera palabra que le dio Pablo a Timoteo era la palabra pelea la batalla de la fe. Pelea la batalla. Ahora, antesito acabamos de decir de que seamos mansos, de que seamos perseverantes, de que seamos incluso gentiles. Y aquí nos manda a pelear. Pero esta pelea no es quizás como la que usted piensa. Pablo dijo que peleáramos la buena batalla de la fe. Es interesante, ¿verdad? Que nos acaba de decir de que seamos mansos, que busquemos la gentileza. Pelear la buena batalla de la fe no es contradictorio. Pablo está hablando de ser, Pablo no está hablando de ser pendenciero, peleonero, sino de una actitud de luchar contra todo pronóstico para mantener la fe fuerte y creciente. Para mantenerte creciendo aún en medio de la oposición, aún en medio de las dificultades, aún en medio del problema. Pablo dice que te mantengas ferviente, que te mantengas peleando para poder tener la victoria sobre todo esto. Ahora, la cuarta palabra que le dio es apodérate de la vida eterna. Aférrate de la vida eterna. Y muchos dirían, bueno, ¿acaso Timoteo ya no eras salvo? Ya eras salvo. Y creemos que era salvo. Quizás algunos están preguntando esa parte. Entonces, ¿qué le está realmente diciendo Pablo al decirle aférrate de la vida eterna? Dios nos llama, y esto es importante entenderlo. Dios nos llama a todos a la vida eterna. A todos los seres humanos. Y que la salvación comienza con Dios, ya que todos estamos muertos en nuestros pecados. Es más, si hoy tiene vida eterna, si usted me está escuchando, tiene vida eterna, es porque un día usted puso su confianza en el Señor y ahora usted tiene vida eterna. Pero todos nosotros hemos sido llamados a la vida eterna. Por lo tanto, lo que Pablo realmente está diciendo aquí es que se aferre a la vida eterna, significa realmente de poner las manos al servicio del Señor, de trabajar no para la salvación, sino por la salvación. Y no para ser salvos, sino por... Es más, déjeme ponerlo de esta manera. Nosotros trabajamos, servimos al Señor porque ya somos salvos, no para ser salvos. Y yo creo que ese es el concepto que Pablo le quiere decir a Timoteo. Hey, ya eres un hombre de Dios, ya eres un hombre salvo. Aférrate a esa salvación, sirve al Señor. La salvación tiene que ser trabajada para el bien de los demás. ¿Eres una persona salva? La palabra de Dios nos explica, nos dice que usted y yo debemos de estar trabajando, sirviendo, poniendo obras que demuestren, que se vean que eres un hijo de Dios. No para ser salvo, porque la Biblia dice que nadie es salvo por las obras. Pero sí, los que son salvos hacen obras. Y esa es una de las cosas importantes.
Creo que Pablo le está recordando a Timoteo mismo de lo que puede, de que puede que sea salvo y que necesita obrar en esa salvación que Dios le ha dado. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Si yo le preguntara a usted, ¿qué son las cosas de estas que hemos mencionado que usted quizás dice, ay, estoy fallando en este aspecto? Quizás es importante escoger una de esas. Quizás usted no está huyendo de aquellas cosas que le están causando dificultades y problemas. Quizás eres de los que piensas que eres muy espiritual y que puedes vencer sobre las tentaciones por sí solo. Quizás eres la persona que necesitas aferrarte más a la salvación y servir más al Señor. Quizás eres la persona que necesitas perseguir la justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Quizás esa es la parte que usted dice, bueno, yo quisiera tomar esa porque estoy fallando en este aspecto y necesito perseguir más la justicia, necesito perseguir más la fe, necesito perseguir más, la piedad, el amor, qué sé yo, tantas cosas que puede ser, que usted tiene que enfocarte y perseguir eso para mejorar, para perfeccionar estas cosas en la vida. Y déjeme decirle algo, que cuando esto pase, es probable que usted vendrá y se irá pareciendo cada día más a Jesucristo. Ahora, estas cosas, Pablo no las pone como un mandamiento que lo cumples una vez en la vida. Pablo lo pone como un verbo que representa o significa acción constante. O en otras palabras, mientras vivas, mientras esté vivo, debes de estar huyendo, debes de estar persiguiendo, mientras estés vivo, usted debe de estar huyendo, debe estar persiguiendo lo mejor y debe de estar en la pelea y debes de aferrarte. Esto parece que es como un hábito a desarrollar, no un evento aislado en nuestra vida, sino algo que usted y yo podemos hacer constante. Mientras vivamos tenemos que estar huyendo. Y usted sabe que usted y yo necesitamos estar huyendo de cosas, necesitamos perseguir aquellos objetivos en Cristo. Tenemos que presentar pelea ante el diablo y todas las adversidades que tenemos y necesitamos aferrarnos a esa salvación y trabajar para Cristo y movernos en esa dirección. Yo espero que esto le ayude a usted y que usted sea bendecido al vivir y practicar estas cosas de las que hemos hablado. Seguimos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Gracias por escucharnos.